El tema de esta predicación, la demanda de Dios por discernir. La demanda de Dios por discernir. La gente hoy en el tiempo en el cual vivimos, esta sociedad contemporánea del siglo XXI, somos muy dados a escuchar, y no se diga la sociedad cristiana o el mundo cristiano, si podemos darle un término. La gente lee muchas cosas, escuchamos otras tantas, vemos en televisión, y aquello que nos gusta lo podemos descargar fácilmente y tenerlo en nuestro dispositivo y estarlo revisando constantemente, pero algo que Dios quiere que esta tarde nos ministre su palabra es de que hay un problema con todo eso que escuchamos. No todo viene de Dios. ¿Sabe que mientras revisaba ayer, particularmente en la noche, la predicación, me ministraba a Dios? Porque ya hemos visto que la iglesia en Tesalónica fue una iglesia pequeña, no fue muy grande, no dice el número, pero solo Pablo estuvo ahí solamente 3 semanas y luego se fue. Fue una iglesia muy joven. Sin embargo, el tiempo que estuvo allí el apóstol Pablo, Dios lo usó para levantar esta iglesia y para instruirla en el Señor. No nos dice el número, pero Pablo estaba interesado no en la cantidad de gente que había en la iglesia, sino que fuera una iglesia que supiera discernir, escudriñar la palabra de Dios. Y yo me quedaba con ese mensaje, porque pensaba en usted. En el grupo de hermanos que nos congregamos para estudiar la palabra, que es más importante lo que Dios quiere que discernamos de lo que escuchamos, de lo que vemos, y que seamos diligentes con nuestro aprendizaje bíblico, hermanos. En Mateo 7:15, dejé un apartado ahí, vamos a ir un poco de introducción para luego abordar el pasaje. Mateo 7:15 en adelante. La persecución más grande que vive la iglesia del siglo XXI, hermanos, no es una persecución como antaño, donde la gente tenía que huir para preservar sus vidas. La persecución que tenemos el día de hoy tiene que ver con la enseñanza de Dios. Hoy hay una persecución porque la iglesia, el cristiano que no sabe discernir las cosas de Dios, puede ser arrastrado muy fácilmente de una enseñanza errónea y alejarlo de aquello que un día abrazó con fe, que es la palabra del Señor. Como pastor, cada vez entiendo el plan de Dios para con la iglesia local, la importancia que es revisar esta epístola que estamos estudiando, porque Dios quiere que seamos una iglesia, hermanos, que seamos muy críticos en cuanto a la palabra de Dios. Jesús, en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Es una advertencia. ¿Por qué? Porque la enseñanza que escuchamos, de donde quiera que venga, si no es de Dios, nos daña. Amén. No importa de dónde venga, y puede ser alguien bien intencionado, pero si la enseñanza no está centrada en las Escrituras, puede hacernos daño y alejarnos de la comunión con Dios y del camino del Señor. Esto es muy importante, es muy vital, hermanos, porque imagínense un médico receta una medicina, un medicamento equivocado a un paciente. Se puede enfermar más y hasta morir. Ahora, con las cosas espirituales, si algo no viene centrado en las palabras de Dios, nos puede afectar espiritualmente y también provocar una muerte espiritual. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús quiere que sus discípulos sean personas que sepan discernir. Ahora, para poder discernir, tenemos que estudiar la Biblia. ¿Estamos de acuerdo en eso? No podemos discernir algo si es bueno o malo si no somos personas que estudiamos la Biblia todos los días. Yo siempre he dicho como pastor, hermanos, que este culto es vital para la iglesia, porque aquí estudiamos la Biblia. Nos damos el tiempo de tomar versículo, palabra por palabra, para escudriñarla. Y haciendo este ejercicio
nos ejercitamos, valga la redundancia, para saber discernir cuando algo no es de Dios, aunque tenga buenas intenciones. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Alguien, un cristiano que sabe discernir, sabe que la vida cristiana tiene que ir acompañada de la enseñanza. Es decir, somos llamados a vivir lo que predicamos. Si no vivimos lo que predicamos, entonces hay algo que está mal. Y nos damos cuenta que entonces hay un cristianismo por ahí diluido. Versículo 21, el 17, ahí mismo, Mateo 7, 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos, ¿qué, hermanos? Ahora, ¿por qué los frutos son malos o son buenos? La respuesta es por la manera como tú disciernes las escrituras. Si tú eres alguien crítico, atento en la Biblia, lees sistemáticamente y esa palabra que Dios te ministra la pones en tu vida por práctica, vas a comenzar a vivir cosas de Dios en tu vida. Pero hay cristianos que escuchan, leen, ven, pero sus vidas hacen todo lo contrario. Ahí entonces hay una enseñanza que no está clara en sus vidas. Por eso es tan importante, hermanos, que sepamos qué vamos a aceptar o a rechazar. El 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, hablando de acciones. Es decir, no es suficiente con que alguien venga a la iglesia y diga yo soy parte de la congregación. No, tu vida debe de evidenciar que Cristo está en tu corazón, y esto constantemente lo hemos escuchado aquí en la iglesia. Cuando yo veo a un grupo de jóvenes o de hermanos que aún siguen con música del mundo, que siguen haciendo cosas que no le glorifican a Dios, eso me habla que su vida no está entregada a Cristo. Porque los que hemos nacido de Dios, ahora lo que escuchamos, lo que hablamos es para glorificar a Dios. Así de sencillo. Si alguien hace lo contrario, entonces es porque su vida no ha sido entregada totalmente al Señor. Y dice el texto 18, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es lo profundo del mensaje de este texto. Todo árbol que no da buen fruto es, ¿qué, hermanos? Cortado. Es decir, hay un juicio. Toda persona que no da frutos que glorifican a Dios enfrentará a Dios, porque la enseñanza que él tiene en su mente, en su corazón, está diluida, equivocada, y que no está viviendo en el Evangelio de Cristo. Hoy hay un peligro muy grande, hermano, para el cristianismo, porque muchos o algunos que van a la iglesia no han sido salvos, y aunque asisten a la congregación, están viviendo un evangelio que no está en la Biblia, es otro evangelio, y no están glorificando a Dios con sus vidas. Por eso Jesús dice que esta persona será echado en el fuego. Es decir, una enseñanza equivocada, aceptada y recibida, llevará tu vida, o al cielo o al infierno. Y no hay cosa más terrible que haber estado en una iglesia toda una vida y al final de tus días estar en el infierno. No hay cosa más terrible que estar en una iglesia escuchando de Dios y que nunca hayas dirigido tu vida a Cristo Jesús. El 20, así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos son resultado de la enseñanza. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto debe de ser algo que nos estremezca esta tarde, hermanos. Cada uno sabe cómo está su vida delante del Señor. Cada uno sabe qué es lo que vive en su vida de Cristo Jesús. Pero Cristo dice, no es suficiente con que tú me alabes, con que tú me busques, sino que hagas mi voluntad. ¿Por qué Pablo estaba tan interesado en que los hermanos en Tesalónica todo lo examinaran? ¿Por qué cree? Porque es un mandamiento. Cuando Pablo le escribe a los hermanos, les dice, examínenlo todo. ¿Por qué les da ese mandamiento? Porque había una enseñanza que los estaba llevando lejos de Dios. Y qué tan importante es saber discernir.
¿Qué tan importante era saber discernir para Pablo, que les da el mandamiento: examinen todo? Un canto, un himno, una conversación que tengas con un hermano, examínalo todo. Que tengas ese criterio, que tengas esa delicadeza, esa atención de poder discernir si lo que estás escuchando viene de Dios o no viene de Dios. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo 6:20. Una persona, un hombre de Dios, dijo lo siguiente en cuanto al cristianismo: no solo somos los proveedores de la verdad, somos los guardianes de la verdad. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Fíjese qué palabra que le da aquí Pablo a este joven pastor. Cuando le dice: guarda lo que se te ha encomendado, guárdalo. Y cuando habla de guardar, es de cuidar, de preservar, tener cuidado. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas que, hermanos, vanas. Y aquí viene un principio: si algo es vano, una conversación no tiene sentido, ¿qué tenemos que hacer? Evitarla. Es lo que dice el texto. Evitando las profanas pláticas. No todas las conversaciones edifican, hermano. No todo lo que platicamos o a veces escuchamos, no todo nos edifica. Porque al final lo que no te edifica te corrompe. Y puede ser de un hermano en la iglesia o de un vecino. Lo que Cristo quiere decirnos, hermanos, es de que hay que ser muy diligentes con las cosas que escuchamos, porque te puede afectar espiritualmente hablando. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hoy, así como hay un incremento del evangelio por todas partes, se escucha de Cristo, cantos, etcétera, evangelismo, pero no todo, hermanos, tiene que ver con la Biblia. No todo. Yo sé que aquí donde estamos no tenemos mucho ese problema como en ciudades más grandes, pero el mensaje es hacer personas que todo lo examinemos. Ahí mismo en Timoteo, un poco atrás, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3, no, perdón, es la siguiente epístola, 2 Timoteo 1, 13 y 14. 2 Timoteo 1:13. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Fíjese qué tan puntual es el apóstol Pablo con Timoteo. Retén la forma. Y aquí habla del sentido. Es decir, dale el sentido correcto a las palabras. No las ajustes, no las diluyas, dales el sentido apropiado de las cosas de Dios. Y constantemente yo he repetido, a veces los domingos o los martes, el sentido de la palabra temor cuando llegamos al templo. Yo procuro a veces hablarlo cuando tengo la oportunidad. Este lugar debe de ser de mucha reverencia, hermano. De mucha reverencia. Es un lugar santo, sagrado, que debe de ser dedicado exclusivamente para alabar a Dios y escuchar su palabra. Y darle ese sentido. Pablo dice, dale ese sentido, la forma como recibiste. Es decir, que cada uno sepa que este lugar representa un santuario santo. Que no podemos andarnos levantando y yendo para allá y para acá. Porque cuando se hace algo aquí, llámese orar, una bienvenida, no se diga la palabra de Dios, tiene que ser con reverencia porque es de Dios y es para Dios. Entonces Pablo dice aquí, retén la forma, no la cambies, no la diluyas. A veces hay gente que dice, estamos en el siglo XXI y tenemos que ajustarnos a los cambios. No. La iglesia sigue siendo la misma de siempre.
Y será siempre la misma, hermanos, no va a cambiar. Dice el texto 13, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14, guarda el buen propósito. Fíjese, en cada palabra, en cada mensaje hay un buen propósito de Dios para con la iglesia. Y tenemos que guardarlo en ese sentido. Hace 8 días hablábamos de darle el peso que corresponde a la profecía. Darle ese realce, esa relevancia. Guarda el buen propósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y aquí tiene que ver con la verdad divina, con la verdad de Cristo Jesús. Y con esa breve introducción vamos a ir al texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Porque a partir de aquí Pablo da una instrucción a los hermanos en Tesalónica. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Fíjense la palabra de Pablo, rogamos. Y número 2, que reconozcáis. Pablo está diciendo aquí, hermanos de la congregación, ustedes tienen que reconocer que hay un hermano o hermanos que les adelantan en el conocimiento de Dios. A esos hermanos, incluyendo al pastor, respétenlo o reconózcanlos, porque ellos van a enseñarles a ustedes cosas del Señor. Pablo les dice a ellos en el texto 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿A quiénes? A los líderes. Hay que reconocer, Señor, gracias. Yo escuchaba la oración del hermano Chavo, otra vez insisto, cuando llegaba, por el pastor que está aquí, Señor. Muchas gracias. Es una bendición que tengamos un pastor aquí en la iglesia. Y reconocer que no es fácil que haya un pastor entre nosotros. Dios lo trajo, Dios lo guarda. Como iglesia, oremos y pidamos a Dios por él, para que siempre esté, porque no es sencillo. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Aquí estamos haciendo lo que hacemos, ¿por qué? Por causa de la obra de Cristo. Tened paz entre vosotros. Y luego continúa las instrucciones en el texto 20. Ahí adelante, vamos a avanzar. Versículo 20, capítulo 5. No menospreciéis las profecías. Ya dijimos hace 8 días que menospreciar significa tomar a la ligera o tomar como de manera insignificante la palabra de Dios. Y luego venimos al texto que nos atañe el día de hoy, examinarlo todo. La palabra examinarlo es dokimazo en el griego. Y significa probar algo para ver si es auténtico. Ese es el significado de la palabra dokimazo. Probar algo para probar o comprobar su autenticidad o que sea auténtico. Cuando Pablo les dice a estos hermanos que examinaran todo, es de que procuraran examinar si lo que están escuchando es auténtico o no. Y tiene que ver con, aquí la palabra habla mucho de la metalurgia. Para poder comprobar que un metal es oro, hay que meterlo a fuego, ¿cierto? A ese proceso. Y meterlo un buen tiempo. Y tenerlo ahí a temperaturas altas para ver si es la calidad o el metal que dice ser. Y usted puede darse cuenta que hacer ese proceso lleva horas. Si no es que hasta días, probar el metal, estar ahí revisando. Bueno, eso mismo Dios quiere con nosotros, que seamos personas que le demos la seriedad y profundidad a las cosas del Señor. No solamente decir, es que eso no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? ¿Por qué es de Dios? Es que la palabra de Dios, yo no encuentro un texto que me haga referencia a lo que dijo el hermano, o viceversa.
Hechos 17:11 nos habla de unos hermanos del primer siglo que fueron muy diligentes en este aspecto. Y fueron los hermanos en Berea. Hechos 17:11. La palabra dokimazo también significa analizar, probar. Dokimazo significa probar, analizar. Dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, ¿me ayuda a leer, hermanos? Y eso es muy importante, hermanos. Otra vez yo repito y insisto, cultos como los de hoy son muy importantes en la iglesia, porque nos damos a la tarea de revisar, y si no tenemos la claridad completa, el siguiente martes lo volvemos a escudriñar y a revisar. Señor, que lo que estemos haciendo sea algo auténtico, que no nos estemos engañando o que no estemos siendo guiados por un espíritu de error. Dice que estos hermanos recibían la palabra, pero escudriñaban todos los días para ver si la palabra de Dios era de esta manera. Debemos de distinguir, juzgar, examinar todas las cosas. Vamos a 2 de Samuel capítulo 14 versículo 17. Segundo libro de Samuel capítulo 14 versículo 17. Encontramos un pasaje donde nos habla del rey David, que además de ser un rey, dirigente de una nación, también era alguien que examinaba las cosas. David tuvo muchas virtudes, también tuvo defectos, cosas que no le ayudaron, pero dentro de esas virtudes era un hombre que examinaba las cosas. Mira, hermanos, hoy en el tiempo en el cual vivimos, en el caso de los que tienen hijos, tienen que examinar lo que el hijo les está mostrando. A ver, muéstrame qué te están pidiendo. Y revisar, examinar todas las cosas. Dice el texto 17, tu sierva, pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, David. Pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios, para discernir entre lo bueno y ¿qué, hermanos? ¿Se imagina que eso su hijo lo supiera de usted? Es que para engañar a mi papá y a mi mamá es bien difícil. Él analiza las cosas de una manera detallada y me dice lo bueno y lo malo de mi decisión. ¿Qué tan importante es encontrar hombres y mujeres así, hermanos? Que no dan con facilidad un sí o un no, sino que sean hombres con un criterio, con una atención de decir, antes que me responda algo, él sabe discernir. Y fíjese que habla de un rey, habla de un hombre que gobernaba una nación. Quizás usted no gobierna un pueblo, pero sí está frente a su familia, y Dios nos pide lo mismo, que seamos gente diligente, que todo lo examinemos. Es como un ángel, dice esta mujer de David, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Y mire que Dios sabe qué es bueno y qué es malo, hermanos. Concluye al final del texto, así Jehová tu Dios sea contigo. Lo que este texto que hemos leído, hermanos, quiere decirnos o comunicarnos es que tenemos que aferrarnos a no ser ligeros con las cosas, no aferrarnos. Yo no sé si el de al lado, el de enfrente, no le da seriedad a las cosas. Yo sí le doy seriedad. Tengo que discernir que algo no está bien. ¿Sabe que hace un tiempo, bueno, esto no es muy común, es muy dado en los últimos tiempos, pero de repente me encontré un joven que lo conocí desde niño en la iglesia y ha crecido, y luego de repente lo encuentro con aretes, con tatuajes, con uñas pintadas. Y cuando yo veo eso, hermanos, soy llamado a discernir qué está pasando con ese joven. Algo malo está pasando. Algo malo le sucedió en cuanto a lo que escuchó, lo que vio, que lo arrastró
a adoptar ciertas cosas en su vida. Y es lo que dice el texto aquí. Tenemos que aferrarnos. No solamente se trata de comportamiento, se trata de escudriñar, de instruir y saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nos toca a los adultos hacerlo, como generación adulta, nosotros los adultos, y enseñarle a los jóvenes, a los más jóvenes, por qué sí y por qué no de las cosas. Romanos capítulo 12, versículo 9, vamos a seguir viendo textos que nos habla de escudriñar, de analizar. ¿Por qué nos pide la palabra de Dios a examinarlo todo? Y cuando hablamos de todo, no solamente hablamos de enseñanzas en la iglesia, no, de cosas en tu casa, prácticas, con tu familia, en el trabajo. Tienes que analizarlo todo. Dice Romanos 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y ¿qué, hermanos? Seguid lo bueno. No se requiere aquí mucha teología. Si somos cristianos tenemos que rechazar lo malo, aborrecerlo, así como a Dios nos le agrada, también nosotros. Y aquello que glorifica a Dios, aquello que es bueno, tenemos que seguirlo. Y sigue hablando de lo mismo, hermanos, de aferrarse. Tenemos que darle la seriedad, la iglesia, los hermanos, a las cosas de Dios como deben de ser. Aferrarnos. Dice el texto que hemos leído como base, examinarlo todo y retened lo bueno. Vamos a volver una vez más al texto y analizarlo un poco más profundamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Déjeme leerle en otras versiones este mismo texto que leímos al principio. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Dice otra versión, examinen todo y quédense con lo bueno. Otra versión dice, pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Otra versión, que es Dios habla hoy, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Somos llamados en esta tarde de parte de Dios a escucharlo, pero examinarlo. Ahora, ¿por qué Pablo les dice que todos lo examinen y que retengan lo bueno? Porque lo malo no edifica. Lo malo nos aleja de Dios. ¿Sabe que en el tema de moralidad y de inmoralidad sexual hay una palabra que siempre mencionan y es abstinencia? ¿Lo ha escuchado? Que significa no lo hagas, abstente, no te acerques. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Absténganse de esa forma o de esos mensajes que no les están edificando en su vida. Absténganse. En los jóvenes se les instruye mucho a eso, hermanos. Y Pablo quiere aquí, hoy Dios con nosotros, es de que nos autoexijamos a ser muy críticos y muy serios en las cosas del Señor. Vamos a ir concluyendo ya esta parte y vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. La falta de discernimiento en la iglesia de hoy se manifiesta de muchas maneras. Hoy, a Dios gracias, aquí donde estamos no hemos sufrido mucho de este tipo de estragos. Sin embargo, la palabra siempre nos previene para cuidarnos. Aquí tenemos Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y mire las consecuencias de no darle seriedad a la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Qué palabras, ¿verdad? Los Gálatas comenzaron por el Espíritu y acabaron por la carne. Fueron gente que amaban a Dios en serio, pero al final fueron muy carnales. Fueron desviados de las cosas de Dios. Y sabe que eso tristemente lo he visto aquí con hermanos que comenzaron muy bien,
con un fervor en el Señor, temor de las cosas, consagrados en el Señor. Y hoy usted los ve, hermanos, y los ve más mundanos que el mundo. Y dice usted, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron allá? ¿Cómo llega un cristiano de un lugar a otro? La respuesta es por lo que escuchas, por lo que ves y por lo que aceptas. Y Pablo aquí les dice a los hermanos en Galacia, ¿quién nos fascinó? ¿Quién los movió? ¿Quién los hizo moverse de un lado a otro, de cambiar su postura para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y estoy convencido que aquí en la iglesia claramente Cristo ha sido presentado ante nosotros, hermanos. Pero el peligro es que cuando no sabemos discernir, podemos ser arrastrados. Dios quiera que hoy con este mensaje nosotros como Iglesia Cristiana Hashem seamos muy minuciosos, muy serios en cuanto a las cosas que nos toca ver, escuchar y oír. Porque si no, hermanos, vamos a ser muy arrastrados. Hoy el mensaje, el tema de la predicación es la demanda de Dios por discernir. Ese es el tema. Dios nos demanda como pueblo, como iglesia, a que seamos hombres y mujeres diligentes. Vamos a discernir. Vamos a ser cuidadosos con todo lo que escuchamos, con todo lo que vemos. Si no viene de Cristo, hagámoslo a un lado, hermanos, por el bien de nuestras almas. Vamos a concluir y dejar en esta tarde la palabra que Dios nos ha dado. Vamos a ir a unos textos que están en Proverbios. Proverbios 16:20. Proverbios 16:20. El entendido en la palabra hallará, ¿qué, hermanos? Fíjese qué mensaje. El que le da el sentido a la palabra, dice Salomón aquí, el entendido en la palabra hallará el bien. Y cuando alguien entiende que escudriñar la Biblia y adentrarnos en la palabra del Señor, vamos a encontrar siempre el bien del Señor, hermanos. Pero no es conocida en medio de los necios. A la gente aquí necia que dice este versículo, no les interesan las cosas de Dios. Vamos a Proverbios 17:24. Proverbios 17:24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Alguien dijo un comentario referente a este texto que hemos leído y dijo lo siguiente: el discernimiento espiritual es la capacidad de discernir a Dios de Satanás. Porque en cada enseñanza, en cada cosa que escuchamos, hermanos, o viene de Dios o viene del diablo. Y para un lado te va a alejar. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo. Vamos a concluir ahora sí en Job 28. Job capítulo 28. Y con esto concluimos. Ya lo tenemos, usted me va alcanzando, yo le voy leyendo, cuesta un poco, pero vamos a concluir. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad, en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Lugar hay cuyas piedras son zafiros, y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni el león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado.
Detuvo los ríos en su nacimiento y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos, en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Pregunta Job. Lo que hemos leído es, según Job, lo que hizo la sabiduría. Le dio un lugar a las piedras preciosas, etc. Pero al final, en el texto 12 dice, ¿dónde está la sabiduría? Texto 23, ahí mismo. Dios entiende el camino de ¿qué? Estoy en Job 28. Job 28, 23. Dios entiende el camino de ella. ¿De quién ella? De la sabiduría. ¿Y conoce qué, hermanos? Su lugar. Si Dios entiende y sabe el principio de la sabiduría y está en él, nuestro deber es acercarnos a Dios. Es lo que dice Job. Si la sabiduría hace tantas cosas, nos ayuda para tantas cosas, y Dios sabe dónde está, busquemos a Dios. Escuchemos su palabra, pongámosla por obra. Estoy seguro que el consejo de Dios hoy es sabio para la iglesia. Que examinemos todas las cosas en la televisión, en la radio, en donde vengan, hermanos. Eso es sabio para el cristiano. Si eso es sabio, entonces vamos a ponerlo por obra, a no jugar con lo que escuchamos. Nuestra vida espiritual depende de que cuidemos y examinemos todo, hermanos.